Buenas tardes. Nada, esta presentación pues, la voy a centrar de forma breve y en líneas generales de nuestras experiencias en la explotación de la membrana de la planta de Santa Lucía Natal, en Murcia. Pues es esta instalación la que durante más tiempo estamos operando y de más experiencia disponemos. Se trata de experiencias fundamentalmente relacionadas con la operativa de la planta dirigida a adaptarla a las condiciones reales de funcionamiento, ya que pues, difiere sustancialmente de las condiciones de diseño, sobre todo en cuanto a caudal y carga contaminante. Y también con el objeto, todas estas experiencias derivan del objeto de realizar una gestión eficiente en términos pues, técnicos y económicos, esencialmente en lo que se refiere a la partida energética, que es la más importante en este caso. Entonces, la planta de Santa Lucía Natal se puso en marcha pues, hacia abril del 2007, es una planta diseñada para 20.000 metros cúbicos día y una capacidad de 130.000 habitantes equivalentes. Tiene 4.000 milímetros de luz para proteger las membranas anteriores al reactor biológico. Las membranas que tenemos instaladas son las CIWIL 500 de xenón, de PVDF, son de fibra hueca reforzada con el flujo de fuera adentro. El polo nominal es de 0,04 micras y sus propiedades son no iónicas e hidrofílicas. La configuración de las membranas están dispuestas en 4 trenes con 8 casetes por tren y cada uno de estos casetes dispone de 48 módulos. El total de la superficie de filtración son 48.500 metros cuadrados, lo que nos da un flujo de diseño pues, entre los 24 y 25 de MH. Como vemos, los datos de tratamiento real, que era lo que hablábamos antes que diferían bastante de los de diseño, pues están en el entorno, pues los datos que tenemos aquí de diciembre de 2012, no llega a 8.000 metros cúbicos día y los eficientes equivalentes están en torno a 27.000, es decir, una quinta parte de la capacidad de diseño. Aquí vemos la disposición de las membranas en los trenes, con un hueco libre para posibles ampliaciones. El criterio de funcionamiento de las membranas, dadas por las condiciones reales de funcionamiento de la planta, funcionamos por pareja de trenes. Tren 1 y 2 y luego pues, se alterna con el tren 3 y 4. Todo ello según la demanda del caudal influente, teniendo en cuenta que la capacidad de tratamiento por tren son 300 metros cúbicos hora, aunque puntualmente durante 2 horas pueden subir hasta 500. La alternancia de las parejas de trenes es semanal. Y también decir que durante un 30-40% de tiempo se puede operar o se opera de hecho con un solo tren, lo cual veremos que es importante para futuras optimizaciones energéticas. Previamente, pues decir también, como todos sabemos ya, que la partida energética en estos casos pues, tiene una importancia bastante grande, más que en las plantas convencionales. Aquí vemos la distribución del consumo energético, pues según nuestros datos, el 44% ya es debido propiamente al MBR, siendo el 29% debido al reactor biológico. Por lo tanto, el 73% del consumo energético de la planta es el tratamiento secundario, MBR y el reactor biológico. Como hemos dicho, como la planta opera en unas condiciones bastante distantes de las de diseño, en un principio se puso en marcha con 6.000 de sólidos pues, para el correcto funcionamiento de la filtración y a partir de ahí pues, hemos ido adaptando los sólidos suspendidos a lo que realmente necesitamos en función de la carga influente. La tendencia ha sido a la baja, tanto en la recirculación como en los sólidos suspendidos con el reactor. Esto conlleva pues, también un ajuste en el factor de recirculación, pasando de 500 al principio ahora a recirculaciones del entorno de 150, debido a la menor concentración a la que se opera. Claro. Es decir, que a partir de ese verano, junio-julio, se hicieron unas modificaciones en recirculación que también han favorecido este ajuste. Las modificaciones consisten en funcionar con un algoritmo en función de los sólidos suspendidos en los trenes de membranas y ajustándolos, o sea, poniendo los valores prefijados y el factor va buscando esos valores. El funcionamiento de los ciclos de aireación inicialmente se funcionaba con el famoso ciclo 10-10, es decir, primero se airea una parte del cassette en un mismo tren, o sea, un tren necesita una soplante, primero durante 10 segundos se airea una parte del cassette, durante los otros 10 la otra, como vemos aquí esquemáticamente. El modo, como se vio que la agitación era suficiente, pues se pasó al ciclo 10-30, que pues primero se airea la parte de un cassette de un tren, se pasa a la otra parte de otro cassette de otro tren, luego se vuelve al tren anterior y se completa el ciclo aireando la otra parte del cassette del segundo tren, con lo cual cada 40 segundos se repite el proceso y esto hemos resultado que antes en 2 trenes necesitábamos 2 soplantes, ahora en 2 trenes una soplante, es decir, hemos ahorrado una soplante en aireación de la membrana para la limpieza.
También probamos instalar variador de frecuencia en los implantes del MBR. Esta prueba pues vimos como resultado que por debajo de 85 la TMP subía trabajando con ciclos de 30. Toda esta experiencia y estos ajustes nos han dado como resultado una evolución del ratio energético a la baja, o sea, partiendo de valores de 1,16 en el año 2008 a 0,64 que tenemos ahora de forma mantenida. El ratio en kilovatios hora de veo pues es lo mismo, o sea, lo hemos reducido más de la mitad. Del estado actual de la membrana, es decir, que los valores típicos de TMP de operación que tenemos oscilan entre menos 7 y menos 16 kilopascales a menos 40 kilopascales. El algoritmo de control que tenemos lo tenemos situado como máximo y hace que el tren demande menos caudal para no sobrepasar esos menos 60. La presión máxima de funcionamiento está en menos 60 kilopascales y la de retrasladado en 69. En cuanto a limpiezas, pues semanalmente, coincidiendo con la alternancia de trenes, hacemos una limpieza de mantenimiento con hipoclorito y cítrico. Limpiezas de recuperación realmente hemos hecho dos. En 2010, que no sé si era una necesidad real, pero como había las membranas 3 años, pues lo hicimos. En el año 2013, coincidiendo con el episodio de vertido, llegó la TMP a menos 29, hicimos una limpieza de recuperación y la membrana ha respondido muy bien, volviendo otra vez a menos 7 kilopascales. La vida útil de las membranas, que inicialmente pues, se estimaba en 8 años, el valor que siempre se daba, llevan 7 años funcionando y la verdad es que en TMP permeabilidad no han habido variaciones significativas. Si esto es así, se prolonga mucho más, pues habrá una optimización con relación a los costes previstos. Futuras posibilidades de optimización, pues estamos pensando en hacer modificaciones oportunas para operar con un solo tren. Como decíamos, el 30 y 40% del tiempo se puede operar con un solo tren. Compartimentando ese tren de manera que funcionarían efectos reales como dos trenes distintos y podríamos aplicar en la configuración de limpieza ciclos 10-30, con lo cual con una sola soplante de la mitad de caudal podría hacer la limpieza de ese tren. También en cuanto a optimización y duración de frecuencia de los ciclos de lavado contra el lavado de relajación se pueden hacer cosas y la posibilidad de laminar caudales para operar de un modo más eficiente con los trenes, o sea, llegar a los 300 metros cúbicos hora y trabajar de forma regular porque hay veces que no se llega, entonces teniendo la posibilidad de laminar los caudales trabajaremos regularmente de esa forma y sería más eficiente energéticamente. En cuanto a conclusiones, pues podemos decir por nuestra experiencia que la estabilidad y fiabilidad en la calidad del efluente producido pues es muy buena. Al ser un proceso físico que depende del tamaño del polo, pues la estabilidad es muy fiable. En cuanto a optimización de costes de O&M, pues se han producido muchos, como hemos visto, sobre todo relacionados con el consumo energético y la durabilidad de las membranas. Futuras actuaciones relativas, pues aún queda recorrido, sobre todo en lo relacionado con el suministro de aire para limpieza. Todo ello contribuirá a reducir los costes en operación y mantenimiento, aunque yo creo que de forma menos significativa de todo el camino que ya hemos hecho. También, tiene la pega de que existe un alto grado de automatización del sistema. Entonces, ante cualquier bloqueo de los módulos de membrana, la no existencia de una unidad alternativa de clarificación deja la planta sin capacidad de tratamiento. También exige técnicos más cualificados, por el motivo que he dicho. Los vertidos y el riesgo de daño de membranas pues, están ahí. O sea, existe el riesgo de que nos entre alguna sustancia en el influente que pueda dañar las membranas. En San Pedro Pinatar tenemos una sonda de hidrocarburos, pero a pesar de eso, pues, siempre existe el riesgo de recibir un vertido con disolventes o lo que sea que una vez dentro es peligroso. Y el efecto producido por determinados vertidos en el reactor biológico pues, es más persistente que en un proceso convencional, precisamente porque retiene mucho más los sólidos. Y nada, como último voy a decir pues, que este tipo de tecnología, en un principio, por nuestra experiencia, pues, presentaba unos condicionantes muy conservadores. Con la experiencia de operación y mantenimiento, y por razones obvias de optimización en la gestión técnico y económica, pues hemos impulsado la competitividad de esta tecnología junto y con la ayuda de los fabricantes, y a día de hoy podemos decir que económicamente es mucho más viable que lo era en cuanto a su explotación. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Sí. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización el poder presentar aquí nuestra instalación. Y bueno, también quería comentaros que el inconveniente que tenemos es que en principio íbamos a venir primero a la jornada de ayer de la osmosis inversa y al final hemos venido a las dos jornadas también, a la ultrafiltración. Entonces teníamos una presentación
medio conjunta en la que hizo ayer mi compañero Mariano García. Entonces, quizás las personas que estuvieron ayer aquí, posiblemente alguna diapositiva ya la conozcan, pero no hemos tenido mucho tiempo más, ¿no? Bueno, la instalación, la regeneradora de agua, se encuentra en la estación depuradora de Rincón de León y se compone de 3 edificios. Se puede observar en la figura que está el edificio del filtro de arena, el tratamiento físico-químico y el edificio de ultrafiltración y osmosis inversa. Aquí tenemos un diagrama de flujo de la instalación. Nuestra planta puede funcionar a conductividad de diseño, ¿no? Tenemos una arqueta de captación de la que cogemos tanto línea A como línea B y tenemos unas condiciones, unos parámetros de trabajo bastante amplios. Como podemos observar, la ultrafiltración es el corazón de esta instalación, ¿no? Ya que es el agua que utilizamos para alimentar a la osmosis inversa y también lo utilizamos para llegar a los parámetros de diseño acordados con las comunidades de regantes para poder abastecer los hallos de agua. Aquí tenemos los caudales que se trabajaron en nuestra instalación en el año 2013. Como veis, el efluente de ultrafiltración es el segundo caudal más grande de la instalación. Para mi punto de vista y con nuestra experiencia en la explotación, es el más importante y es el que más tenemos que mimar en cuanto a los mantenimientos que realizamos en la propia instalación. El consumo eléctrico, como veis, de la ultrafiltración es un consumo medio bastante más bajo que el de la osmosis inversa, y estamos hablando en torno a 0,8 kilovatios metro cúbico de agua ultrafiltrada. La ultrafiltración que tenemos nosotros en nuestra instalación es la 5000 V3 de Cenos. Es la primera ultrafiltración que se instaló para este tipo de instalaciones en el año 2006. Los cassettes que tenemos son 36 cassettes divididos en 6 trenes de ultrafiltración con un número total de módulos de 252. El flujo de diseño se ve que son de 22 a 25 LMH, pero ahora, tras la obra de ampliación que sufrió la instalación en el 2010, estamos trabajando un flujo aproximado entre 18 y 20. Se ampliaron los módulos de la instalación hasta llegar a los 2052. En principio estábamos en menos, estábamos en 1890 módulos aproximadamente. El tamaño nominal del poro de esta instalación es de 0,02 micras y una vida estimada según el fabricante es entre 7 y 8 años, los cuales ya estamos en el periodo longevo de este tipo de sistema de ultrafiltración. Es una membrana resistente al cloro y es tubular de fibra hueca. Los mantenimientos que nosotros, con nuestra experiencia en la explotación, el fabricante nos aconsejó un tipo de mantenimiento, pero claro, el problema que tuvimos con ellos es que la contaminación microbiológica de la instalación se nos iba de los parámetros que nos pedían de salida. Entonces lo que hicimos fue realizar unas dosis más conservadoras en cuanto a la limpieza de mantenimiento de la instalación. Entonces realizamos 3 tipos de limpiezas, ¿no? Tenemos una diaria que, según el fabricante, la dosis de ppm era bastante más baja. Nosotros la pusimos hasta 100 ppm de cloro por limpieza. Una dosis muy conservadora, como ya he dicho. Después hacemos una limpieza mensual con unas recirculaciones de en torno a 500 ppm y hacemos una bimensual. Antiguamente no la hacíamos, la recuperación de ácido cítrico, porque no era necesaria en nuestra instalación, no aumentaba prácticamente la presión transmembrana. Pero tras la obra de ampliación y la dosificación de cloruro férrico en el filtro de arena para prevenir los fosfatos en la osmosis inversa, vimos que se generaba una capa en la superficie de permeado de la ultrafiltración, la cual aumentaba la presión transmembrana de manera exponencial, pasando en una semana de estar trabajando a 0,1 bar a aumentar a 0,6. Entonces por eso introdujimos estas limpiezas y ahora las hacemos con esta frecuencia. También, debido a la longeva vida de la membrana, el inconveniente que hay es el tema de las fibras que
empiezan a romperse por diferentes motivos. Entonces lo que hacemos son test de burbuja semestrales para proceder a reparaciones de las fibras huecas en los distintos módulos. Aquí tenemos los SDI, que es un valor medio de 2 aproximado, que para la entrada de la osmosis inversa estamos por debajo de los valores que teníamos, por debajo del valor de 3, que es el óptimo para la osmosis. El gran problema que nos encontramos en nuestra instalación fue que, debido a la inexperiencia que había en la puesta en marcha de la instalación, los módulos de ultrafiltración sufrieron mucho. Y entonces tuvimos como unas pequeñas dilataciones en los módulos dentro de los cassettes. Entonces la superficie del permeado, la parte donde se encuentra la superficie del permeado, dilató en torno a 5 milímetros por módulo. ¿Esto qué consecuencias nos dio? Que las carcasas laterales de los módulos no eran de un material flexible y por lo tanto se agrietaban y se rompían, cortando todas las fibras huecas que cogían a su paso. Como podéis observar en la imagen debajo, según módulo con una barra superior, esas son las fijaciones para sustituir las carcasas y se ve que tenemos un amplio espacio entre ellas. Con este inconveniente que pasaba, nos aumentaba mucho la contaminación orgánica y también nos subía la turbidez. Entonces nos pusimos en contacto con el fabricante y le pusimos remedio, ¿no? dentro de lo que se podía hacer. Cogimos la estación remota de reparación de los módulos de xenón, que mediante una recirculación de agua con aire nos daba el lugar exacto donde estaba la fibra hueca rota. Mediante un adhesivo que tenemos especial, suministrado también por el fabricante, lo que hacíamos era sellar esta fibra que nos estaba dañando el sistema de osmosis inversa, y luego también le dábamos con un haz de luz ultravioleta para realizar un secado rápido y optimizar el proceso de reparación. Eso en cuanto a la fibra hueca. En cuanto a las carcasas, el fabricante nos suministró unas carcasas laterales de un material mucho más flexible y procedimos al cambio de todas las carcasas posibles en cuanto a reparaciones. A día de hoy, en la instalación, tenemos en torno a un 60% de módulos con las nuevas carcasas y la verdad es que la ultrafiltración no nos ha dado mucho más inconveniente. También quería comentar que hemos tenido muy poco tiempo para preparar esta charla, ya que nos invitaron hace muy poco y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, gracias a la organización por invitarme a estas jornadas y por compartir mesa con mis compañeros y con el maestro José Luis, con el que hemos compartido unas cuantas aventuras en membranas. Nosotros tenemos bastante experiencia en el tema de membranas de ultrafiltración. En el tema de los MBRs, de lo que voy a hablar, empezamos a principios de siglo, y luego pues en membranas de ultrafiltración para agua de mar tenemos ahora en comisión en la planta de Asdod, de la que habló Sergi, y si quieres te mando fotos buenas de la que ha puesto en la final, que será una planta de 384.000 metros cúbicos día de agua de mar, lo cual implica una ultrafiltración de 800.000 metros cúbicos día. En el año 2011 arrancamos también la planta de Perth, que actualmente tiene 300.000 metros cúbicos día con membranas Mencor, en la cual tuvimos algunos problemas de ensuciamiento que supongo que José Luis hablará algo. Y arrancamos hace poco también con membranas Dow, una planta en Chile, Mantoverde. Bueno, yo hoy voy a hablaros de MBRs industriales, un poco nuestras experiencias y las putadillas que nos han gastado las membranas con esta tecnología. Bueno, primero algunas reflexiones sobre el MBR en industria. Nosotros básicamente en industria hemos trabajado en industria alimentaria, la cual, como ya se ha dicho, se presta muy bien al MBR, y hemos tenido unos resultados bastante buenos partiendo de DQOs de 10.000 y 20.000. Obtenemos DQOs inferiores a 100, sólidos prácticamente cero y una calidad de agua para reutilización estupenda. Esta calidad de agua y el hecho del poco espacio que ocupan las plantas pues hace que esta tecnología sea muy atractiva, especialmente para la industria, mucho más que para el agua urbana.
Y a pesar de que el coste elevado de estas aguas, que puede llegar, como digo aquí, desde 1 hasta 3 euros por metro cúbico, no puede parecer una barbaridad, pues para una industria que tiene en contra que estar pagando tasas de vertido, pues es bastante asumible. Otra de las dificultades con las que nos encontramos, y aquí ya es un problema de legislación, es la dificultad de obtener autorizaciones para la reutilización de esta agua, como hablaré un poco más tarde. Bueno, el ejemplo del que voy a hablar es una planta de tratamiento de helados en Alicante, Helados Alacant. Es una planta que se construyó ahora unos 6 años y la línea de tratamiento básica pues tiene un pretratamiento con desengrasitanizado, un tanque de homogenización aireado y luego instalamos un flotador por aire disuelto y luego tiene un MBR con membranas sumergidas y últimamente se instaló un pequeño, digamos, terciario, por llamar de alguna forma, o de seguridad con un filtro y una desinfección que pensábamos utilizar para el uso en torres de refrigeración. Luego hay una línea de lodos con almacenamiento y bombeo de fangos, espesado mecánico, ahí no hay espacio, está todo, como veis en la simulación 3D de la diapositiva, está todo metido dentro de un edificio, incluso la tolva de fangos y el reactor biológico está por debajo del edificio. Entonces, espesado mecánico, secado con centrífugas y una tolva. Bueno, el año pasado en el Congreso de la IRA de Tianjin ya presenté algunos datos de esta planta y le llamé la lucha contra los elementos en MBR que vuelvo a reutilizar para esta proyección, porque la verdad es que nos tiene bastantes problemas y que hemos tenido que ir solventando. Bueno, el primer problema, lógicamente, es la calidad del agua de entrada. Tenemos DQos que llegan a veces hasta 30.000, muy variables. Veréis que hay picos en los que baja mucho la carga, que en torno de septiembre, noviembre, que es donde para la producción de la fábrica, para limpieza y que aprovechamos nosotros también para extraer módulos, hacer limpiezas. Entonces tenemos muy alto contenido en materia orgánica, bajo contenido en nutrientes, como también se ha dicho, altísimo contenido en grasas, altas temperaturas y caudal y carga muy variable. A pesar de esto, pues salvo episodios puntuales, hemos conseguido más o menos la calidad objetivo. Aquí tenéis las eficiencias medias en los últimos 2 años, son bastante altas. Las DQO son inferiores a 100, los valores normales están en el entorno de 50 o 60, las medias son más altas porque a veces se rompe alguna membrana y salta algún pico y demás, ¿no? En sólidos prácticamente cero y también hay bastante reducción de nitrógeno. A veces tenemos algunas putadillas de envío desde la fábrica de, por ejemplo, agua oxigenada o otras cosas que se están utilizando, lo cual nos tira bajo el biológico y nos hace, para recuperarlo rápidamente, pues hemos tenido que hacer siembra de bacterias y otras cosas. En la actualidad, como os decía, pues por ejemplo estamos pidiendo autorización para el uso en torres de refrigeración, lo cual es complicadísimo con las autoridades ambientales. Incluso se está pidiendo la autorización para riego en jardines y cerca, incluso con un convenio con el ayuntamiento próximo, y extrañamente la Confederación nos pide temperatura inferior a 30 grados. Bueno, es una petición un poco, pero para nosotros es una putada. Y lo que es más raro, pues los duros inferiores a 250 miligramos por litro, que no sé, básicamente agua potable, igual tampoco entendemos, pero bueno, o sea, se nos pone un poco complicado esto de la reutilización. Respecto a la temperatura, es otro de los problemas principales. El agua llega a más de 30 grados a la fábrica. Esto, cuando llega al reactor biológico que está enterrado, tiene 7 metros de profundidad y encima tiene un edificio, la inercia del reactor es tremenda. Es muy fácil subir la temperatura, pero muy difícil bajarla. Y más en verano, y entonces pues tenemos ese problema. Alta temperatura, reactor biológico enterrado y cubierto, temperaturas próximas a 40 grados, incluso se han superado algunas veces con peligro y daños para las membranas. Entonces, peligros, posibles daños en las membranas, baja difusión de oxígeno, y estamos limitados en dar más oxígeno con las soplantes porque encima incrementamos la temperatura, porque el aire de las soplantes sale a 80-90 grados. Hemos tenido incluso algunas roturas de membranas y despegue del marco debido a parte temperatura, parte problemas de sobrepresión por el depósito de limpieza, que también era complicado ubicar en un tanque enterrado y cubierto por la solera de la nave, y hemos adoptado distintas medidas paliativas. Pues hay una refrigeración en el tanque de homogenización que ha bajado bastante la temperatura, hemos refrigerado incluso el aire de las soplantes, refrigerado la recirculación. En la actualidad la temperatura ya la tenemos controlada y ha dejado de ser un problema, pero así nos ha dado muchísima guerra. Respecto a los sólidos en suspensión, pues como diré luego en las conclusiones, pues al principio de los MBR se nos vendió que íbamos a hacer reactores muy pequeñitos y íbamos a poder trabajar a 18 y 20 gramos por litro y tal. La realidad nos ha bajado al suelo y aquí, bueno, pues más o menos en el entorno de 12.000 miligramos por litro conseguimos tener más o menos la planta funcionando bien, con el problema que tenemos de limitación de aire con las soplantes y ocasionalmente adicionamos oxígeno puro.
Podríamos trabajar algo más bajo, pero tampoco demasiado. He oído aquí hoy también que en alguna planta se trabajaba a 3000, como a 3 gramos por litro, pero claro, cuando el reactor está diseñado para un tiempo de retención y una edad del fango, tampoco estás limitado también en cuanto a poder bajar a los sólidos. Para acabar de complicar la cosa, pues tenemos unos vecinos al lado a 5 metros de la planta y en cuanto se enteraron que había una depuradora, pues entraron en pie de guerra a denunciar, venía la policía continuamente, que huele, que no sé qué. Y bueno, como digo aquí, frente a la percepción subjetiva de los vecinos, pues decidimos montar un proyecto de I+D y gracias a financiación de CETI pues montamos un estudio en el que hicimos estudios de emisión e imisión, donde vimos que el olor estaba muy concentrado en el edificio de la planta y básicamente en las puertas. Hemos adoptado cantidad de medidas de control de olores, sustitución del carbón activo, detectores de gases, compramos una analítica electrónica, hemos dosificado productos en spray, todo lo que se os pueda ocurrir. Y luego montamos un proyecto de I+D con plantas piloto de distintas tecnologías. Lo que fue mejor de todo fue la combinación de todas ellas con ozono, que es carísimo y no usaremos nunca, pero va fenomenal. Estudiamos la caracterización de olores, incluso caracterizando las sustancias una a una que producían el olor, cómo se eliminaban en cada planta piloto. La verdad es que el estudio fue interesante. Y si queréis más información, pues ahí tenéis la referencia de la ponencia que presentamos en Tianjin, que un poco desarrolla todo esto, y ahí tenéis datos de TMP, gráficos de distintas cosas muchísimo más desarrollados. Yo aquí no quería enrollarme demasiado, dado que contábamos con 5 o 6 minutos, ¿no? Perdón, sí, espera, se me ha faltado la diapositiva final. Perdón, que ya lo he roto. Bueno, entonces yo quería lanzar algunas cosas para la reflexión, para la mesa. Una, hemos tenido que aprender juntos y duramente y dándonos contra la pared, ya que los fabricantes de membranas ahora ya han aprendido, pero antes no sabían de aguas residuales, todo hay que decir. Yo recuerdo la primera membrana que instalamos sumergible, cuando la pedimos, yo, bueno, pero ¿esto cómo se extrae luego de...? Yo qué sé, yo te mando la membrana y tú haces lo que quieras con ella. O sea, hemos tenido que desarrollar muchas cosas porque yo entiendo que no es la labor de los fabricantes de membranas saber de aguas residuales, pero bueno, ha sido bastante duro. Como decía, del optimismo inicial de los 18-20 gramos litro pasamos a la realidad de los 8-12 o incluso menos. Y al menos para la industria vemos que el coste del MBR es asumible, pero que hay que poner facilidades para la reutilización industrial. Yo quería lanzar otro tema que no he incluido aquí para la reflexión y que a José Luis le encantará comentarlo, que es lo que él llamó la paradoja del SDI, motivo por el cual José Luis y yo nos empeñamos en que la planta de Perth hubiera un filtro de cartuchos entre la Ultra y la Osmosis, en lo cual nos llamaron locos, y ha sido la salvación de la planta. Los membraneros súper ofendidos, porque ¿cómo vamos a poner? A ver, ¿qué sentido tiene poner un filtro de cartuchos de 15 micras después de una membrana de 0,08? Bueno, pues luego José Luis nos hablará de ello, seguro. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, sobre todo, agradezco mucho a la organización por invitarme en el Last Call. Prácticamente yo estaba el miércoles en otro lugar y fui invitado y agradezco mucho la invitación para venir a daros unas cuantas reflexiones y espero que puedan servir dentro de lo que estamos comentando. Primero de todo, os voy a comentar brevemente la planta de regeneración de aguas, la EIRA de Camp de Tarragona. También, como también introducción, voy a emplear dos sombreros. Aquí pone Veolia, pero algún ratito pondrá Dow, luego pondrá Veolia, luego pondrá Dow, luego ya no sé qué pondrá. En principio, esto es un proyecto, la EIRA de Camp de Tarragona produciría 20.000 metros cúbicos día. Está en servicio continuo y diario desde octubre de 2012 y es una planta, digamos, que emplea como afluente el fuente secundario de Tarragona y el fuente secundario de Vilaseca y Salou. Es una planta que se diseñó teniendo en cuenta experiencias previas de tratamiento, tanto de osmosis inversa, que es imprescindible para la regeneración, con o sin ultrafiltración. Y en el caso de la planta piloto, que estuve trabajando 9 meses en Tarragona, en la edad de Tarragona,
Tuvimos una buena colaboración con Dow Chemical, enseñando diferentes tipos de membranas de resistencia al ensuciamiento orgánico, que estaban casi digamos en pañales, y ahora parece que vamos a tener, o que van a ir apareciendo no solo Dow Chemical, sino los demás fabricantes, otros tipos de membrana resistentes al ensuciamiento orgánico, que haré un pequeño comentario. Y a partir de aquí, digamos, nos encontramos con un tratamiento para obtener agua regenerada para la industria. Las peticiones de la industria obligan a que empleemos agua osmotizada. Ocurre lo mismo cuando regeneramos agua para el uso potable indirecto, e incluso no en el caso de España, pero sí en otros países es reuso potable y directo. Tenemos una osmosis inversa, y previamente esa osmosis inversa aparece siempre una cierta discusión que nos avanzaba antes Talavera de si tiene que ir con ultrafiltración, si va sin ultrafiltración, si hay que utilizar sistemas integrados de membrana. Pues en este caso la ERA en sí no es un sistema integrado de membranas, pero está instalada en la edad de Vilaseca físicamente. En la misma edad de Vilaseca, Dow Chemical tiene una planta piloto desde hace varios años para ensayar combinaciones y diferentes nuevas químicas de membrana de osmosis inversa y combinaciones en las que emplea ultrafiltración y osmosis inversa. Con lo cual, en el mismo lugar, en el mismo emplazamiento, podemos trabajar a nivel escala real, escala industrial, una planta que está tratando un afluente de 2 depuradoras con un sistema convencional avanzado y osmosis inversa, y a la vez también un sistema integrado de ultrafiltración y osmosis inversa. En el caso de Dow, a nivel de planta piloto. Y esta situación no es una de vecinos, sino que realmente entre Dow y Veolia se ha establecido un acuerdo de colaboración, con lo cual estamos, digamos, desde hace prácticamente un año y algo más, desde el 2012 acabando ya el 2013, trabajando conjuntamente y viendo, digamos, qué información podemos ir obteniendo y trabajando conjuntamente desde este punto de vista de qué es lo que ocurre en los metratamientos y qué es lo que puede dar de sí la ultrafiltración combinada con la osmosis o la osmosis con la ultrafiltración. Una de las primeras cuestiones que aparecen cuando hablamos del tratamiento de osmosis inversa son el típico puzzle con los 4 tipos de problemas habituales. Podemos tener problemas de incrustaciones que se solucionan por vía química, con el condicionamiento del agua. Tenemos los problemas relacionados con la microbiología, y aquí el emplear o no emplear la ultrafiltración en la experiencia de unas cuantas ingenierías y unos cuantos usuarios pues es dispar. Podemos encontrar plantas en que no hay ninguna dificultad y otras en que tenemos problemas microbiológicos muy importantes después de la ultrafiltración. Incluso hay procesos desarrollados para evitar ese problema después de una ultrafiltración y antes de la osmosis inversa en forma de bioreactores, no de membranas, sino bioreactores con relleno. Tenemos, digamos, el típico problema coloidal, que lo acabamos viviendo con un SDI o con un MFI, o si vamos más allá, pues con los equipos que trabajan en este campo, pues con MFI ultrafiltración, y vamos creando más índices para intentar conocer qué ocurre a nivel coloidal o ya por debajo, casi llegando a los compuestos que están disueltos. Y aquí también volvemos a tener algunas complicaciones, porque es posible que el SDI sea bajo y tengamos problemas, puede ser que sea alto y no tengamos, puede ser. Tenemos una situación también un poco discutible en cuanto a experiencias. Y la reflexión que quería hacer hoy era en la parte de orgánicos. Y esta es la parte que, digamos, me parece bastante interesante, en la que estamos trabajando en este caso también con Dow, es qué ocurre con los compuestos orgánicos que están presentes en el afluente. Han aparecido esta mañana, por ejemplo, todos los que son productos, digamos, de la microbiología, como son los polisacáridos, los carbohidratos, las proteínas. Tenemos otro grupo que es la materia orgánica natural, ácidos húmicos y fúlbicos. Y luego tenemos los compuestos orgánicos de peso molecular muy bajo, que son donde, digamos, encontramos o solemos encontrar compuestos apellidados o nombrados en algún caso como killers, como asesinos de membrana, y que realmente nos pueden dar muchas sorpresas, a pesar de que tengamos un SDI fantástico, no tengamos microbiología, pero resulta que nuestras membranas pierden el 50% de permeabilidad, osmosis inversa, a pesar de que hemos hecho muchísimas cosas en el ámbito. Entonces aquí, nada, un breve repaso. Esta sería la llegada a la era de Camp de Tarragona. Tenemos sí, voy rápido.
tenemos un tratamiento, en este caso, de coagulación y coagulación lastrada. Después de él tenemos una filtración por tamices y seguidamente la filtración por arena, más una filtración, una por gravedad y otra por a presión, que sería el tratamiento en sí, y después ya tendríamos la osmosis inversa. Eso sería una pincelada rápida. Esta es la planta que produce los 20.000 metros cúbicos día, y por otro lado tenemos en la planta piloto de Dow los sistemas de filtración con diferentes membranas de ultrafiltración y combinados con la osmosis inversa. Esta es una imagen de la planta piloto a altas horas de la tarde, lo que parece. Digamos, en este punto de aquí es el que os quería insistir. Realmente el ensuciamiento orgánico creemos que es el que menos controlamos de todos los 4 que hemos comentado antes. Y el ensuciamiento orgánico, aquí es donde podemos ver, se ha hablado antes de, sobre todo en MBR, pero también en ultrafiltración hay líneas de trabajo, combinando con carbón activo, combinando con coagulantes. La idea sería tener una visión integrada y poder ver juntos, cuando es un sistema integrado con ultrafiltración y osmosis inversa, ver cuáles los problemas que tenemos en osmosis inversa y ver la parte que se puede solucionar en función del tratamiento, en el caso de ultrafiltración, qué elementos, qué compuestos podemos eliminar que no afecten la membrana de osmosis inversa. Por el otro lado, y esta es parte de la planta piloto que tenéis aquí, el otro objetivo evidentemente es buscar químicas de membrana que sean más resistentes realmente al ensuciamiento orgánico para poder conseguir mayor estabilidad y sobre todo una permeabilidad con valores más elevados, que en el caso de tratamiento de regeneración suele ser bastante bajo, del orden de 14, 16, incluso en todas las horas. Y hasta aquí os quería comentar el tiempo, ¿no? Sí. Puestos en este punto, vengo a explicar la planta de San Luis muy rápidamente. Realmente es un reto aplicar esta tecnología en esta planta por la calidad del agua de entrada. Me conocí no preparaba nada porque me quería una grabando. Pero a grandes rasgos, el problema es la variabilidad. Estamos en un agua a 7 grados en invierno, a 30 grados en verano. Es un agua con calidad que en muchos parámetros es mucho peor que la entrada de una depuradora. Y esto realmente es un reto para tratar en una planta de potables. El elemento que tenemos actualmente es una peroxidación, coagulación, filtración por arena, ozonización de carbón activo, y se pensó en poner la mitad del caudal tratado por membranas, una primera etapa de tratamiento de ultrafiltración y una osmosis inversa con un filtro de cartucho tremendo. Problemas hemos tenido infinitos. Y me centraré sobre todo en 3, y de tres tipologías que normalmente no se suelen escuchar. El primero es la mala relación o la mala praxis existente entre cómo entrega una instalación una UTE, o una instalación llaves en mano, cómo se recepciona y cómo evoluciona a partir de lo que se ha hecho en los primeros años. ¿Vale? Esto es importante. Vamos a dejarlo ahí. Nosotros tenemos la planta en funcionamiento en septiembre del 2009. La planta funciona muy bien. Pues ahora utilizar a los compañeros de General Electric, que son los fabricantes de las membranas. La prueba es que hemos tratado hasta el momento 220 hectómetros cúbicos de agua. Estamos hablando de una planta muy grande, son 240 metros cúbicos al día, la planta de ultrafiltración, y funciona no sin muchos esfuerzos. Se funciona la planta en septiembre del 2011 y el manual de funcionamiento lo recibimos en las navidades del 2012. La planta se construyó, no lo he dicho porque se dijo ayer en 2 ocasiones, con un problema de termometano real. Si no hacemos esto no cumplíamos con termometanos. El agua tenemos que darla y la planta tiene que funcionar. Evidentemente, pues nos tuvimos que meter conjuntamente con la exploradora, con turnos cerrados de ingenieros, para que el agua saliese, porque no había recursos. Luego hay un problema real de escalado entre los pilotajes y las plantas reales industriales. Y a nosotros nos afecta mucho por la mala calidad que tenemos del agua. Los pilotajes los solemos hacer de 3 años, para poder tener un periodo que nos abarque todos los diferentes condicionantes. Nosotros tuvimos 2 años con osmosis y 1 año con ultrafiltración como tratamiento, y no fuimos capaces de cogerlo todo. Había una programación inicial de limpiezas, agua escaladora, una limpieza de mantenimiento semanal y una de recuperación mensual por cada tren. Pues acabamos haciendo una de mantenimiento cada día
o más de un día, o sea, o más de una cada día de cada célula. Con lo cual, nos olvidamos de los de recuperación porque no nos daba tiempo. ¿Cuál fue el problema? La variabilidad del aluminio, esta planta se diseñó sobre todo para eliminar aluminio, la variabilidad del aluminio era muy grande y la molécula de aluminio coloidal era el mismo tamaño del poro de la membrana y la obturaba, con lo cual las limpiezas eran muy complicadas. Tuvimos que meter una coagulación con cloruro férrico. Una vez se puso, se solucionó el problema y ya no hubo este problema. A partir de ahí, las limpiezas eran muy antiguas, nosotros teníamos miedo a cómo iban a atacar esas limpiezas a las membranas. Los expertos del fabricante dicen que por tema químico no envejece la membrana, está por ver. Nos encontramos otro problema que no vemos en el pilotaje, y es que la planta antigua, pensamos que es una planta que se construyó en el 55, los fondos de filtro de los lechos de los filtros de arena perdían la arena. ¿Vale? Y esta llegada masiva de arena a esas membranas la rompió. También Sergi comentaba que a partir de que se empiezan a romper muchas membranas no vale la pena reparar, sino ir a buscar el foco. Fuimos a buscar el foco, vimos lo que era y hemos tardado 1 año y medio en cambiar todos los fondos de filtro porque hay que hacerlo con la planta en marcha. Con lo cual nos hemos cargado pues, una gran parte de las membranas. Hemos repuesto el 60 y pico % de las membranas existentes. Y en ese momento, con las que tenemos ahora, la situación que tenemos ahora, con los problemas que ya sabemos que tenemos, y acondicionando el aluminio con una verificación como se cabecera de la planta con CO2, digamos que el problema de ensuciamiento lo tenemos más o menos controlado y hemos ido a los ratios que nos planteaba el principio, más o menos. Y por último, un problema que no he escuchado en los vídeos de conferencia muy veladamente, que es la reposición de membranas. Cuando tú te planteas una planta del tamaño que tenemos en SMSP, no me quiero imaginar la que estaba vendiendo de 800.000, tenemos 5 millones de euros instalados en membranas. Hemos conseguido que nos dé una aproximación de qué vida útil tienen las membranas, más o menos 10 años, y lo aconsejable o lo normal, que veremos con la promesa de SMSP, es no hacer nada en los 7 primeros años porque no hace falta, el octavo año reponer el 25, el 9 un 25 y el 10º un 50. Esto no encuentra resultados que lo soporten. Es imposible, estamos hablando de 2,5 millones. Ya me cuesta que el director financiero me deje medio millón cada año para ir comprando cosas, pues si yo tengo que decir que me deje medio millón cada año y que lo guardo hasta el décimo, va a ser que no. ¿Vale? Entonces estamos ahora a ver cómo enfocamos la estrategia de reposición de membranas. Y hasta aquí. Agradecer, decía José Luis, que nos haya invitado a participar en esta mesa para compartir con ustedes la experiencia de explotación de la planta de ultrafiltración de agua de mar de Maspalomas 1, que es uno de los 2 centros de producción de agua desalada con los que cuenta el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, uno de los mayores municipios turísticos de España. En el año 2012 nos vimos en la necesidad de ampliar la planta de osmosis inversa, que originalmente se configuró con una toma de agua subterránea y un pretratamiento convencional con una tapa de filtro de arena y microfiltración por filtro de cartucho, pero la toma no daba más de sí y necesitamos ampliar. Entonces no nos quedó otro remedio que ir a una toma de agua de mar abierta y cambiar el pretratamiento. Discutimos mucho internamente sobre cuál era la opción más adecuada y valoramos la posibilidad de hacer doble etapa de filtro de arena con doble etapa de microfiltración, que además teníamos una experiencia positiva en una planta que José Luis conoce bien, la de Maspalomas 2, que es una planta de 25.000 metros cúbicos día de osmosis inversa, que trabaja así, pero por un tema de costes y por un tema de necesidad de urgencia de ejecutar la obra, nos decantamos finalmente por construir una planta de ultrafiltración. Construimos una planta de 32.500 metros cúbicos día para producir 32.000 metros cúbicos de agua filtrada, agua de mar, para a su vez producir con ellos 14.500 metros cúbicos de agua permeada por osmosis inversa.
si nos salió bien o mal, yo no tengo la mala suerte, yo no le puedo echar la culpa a nadie porque nosotros diseñamos, construimos y la pusimos a funcionar. Entonces, de lo malo que pueda hablar aquí, no, lo mío es peor porque no le puedo echar la culpa a nadie. Bueno, la planta la forman 5 módulos, cada uno de ellos formado por 48 membranas de 77 pies cuadrados, y que tienen como pretratamiento previo a la ultra un desarenador y unos filtros de malla con una selectividad de filtración de 100 micras. La planta opera con un depósito intermedio, de forma que el caudal que da la planta variable, pero el que da los módulos es un caudal constante. Operamos con depósito intermedio porque entendíamos que iba a ser mejor para nosotros operar de esta forma, porque lo que cuelga aguas abajo del proceso de ultrafiltración no deja de ser una bomba de alta presión que en su aspiración tiene que mantener unas condiciones determinadas de presión y caudal y una variabilidad. Es decir, hablamos de un proceso de ultrafiltración en el que, bueno, si tenemos 5 módulos, cada 10 minutos estamos manipulando válvulas, es decir, estamos haciendo alteraciones hidráulicas en la línea. Y entendíamos que con un depósito intermedio íbamos a tener garantizado no tener problemas, al menos en ese sentido, en el sentido hidráulico del proceso. Bien, operamos con un flujo específico que el de diseño, operamos con 80 litros metro cuadrado hora, con una presión transmembrana de entre 0,7 y 0,9 bar. Empleamos ciclos de filtración de 60 minutos, es decir, cada 60 minutos hacemos un contralavado normal y cada 24 horas hacemos un contralavado químico empleando hipoclorito sódico con una concentración de 220 ppm y cada 48 horas un lavado con ácido clorhídrico, un contralavado con ácido clorhídrico a un pH 2. Nuestra experiencia es que el que verdaderamente limpia y evita que suba la presión transmembrana y logramos mantener la permeabilidad es el lavado con hipoclorito. De hecho, tenemos, por ejemplo, en las líneas de dosificación existen sensores de flujo para comprobar que se está inyectando correctamente, pero no harían falta porque en el momento que hay un problema con la dosificación, automáticamente lo notas porque ves que la presión transmembrana empieza a subir, es inmediato. El consumo energético específico que tenemos en estas condiciones de funcionamiento y que es un parámetro muy importante en cuanto a los costes de operación, es de 0,11 si lo referimos al agua filtrada y de 0,23 kWh por metro cúbico si lo referimos al agua osmotizada. Bien, la experiencia durante este tiempo, 16 meses de operación que llevamos, ha sido muy buena en cuanto a la operación propia de la planta de ultrafiltración y no tan buena en cuanto a la operación de la planta de ósmosis inversa que tenemos agua abajo. Estamos contentos con la operación de la planta de ultra porque hemos podido mantener en todo momento el caudal nominal de la planta, a pesar que en ocasiones, en episodios de mala mar, de mar de fondo, de temporal, tenemos valores de ese día de entrada auténticamente inmedibles, pero la planta no se ve alterada, es decir, conseguimos operar al caudal nominal manteniendo la permeabilidad. Además, conseguimos mantener una calidad de agua filtrada constante, obteniendo siempre valores de SDI en el entorno de 2, la mayor parte de las veces incluso inferiores a 2. Pero bueno, dicho sea de paso, lo que leemos en los libros de que el SDI, un SDI en teoría de 2 debería ser un valor estupendo para no tener problemas de la ósmosis, en nuestro caso no es así, porque con un SDI tan bueno y cuando tú miras el filtro con el que se hace la prueba de SDI, dices, está blanco, ¿cómo me puede ensuciar esto la membrana de ósmosis? Pero realmente ocurre, o por lo menos a nosotros, también tenemos problemas, nos ocurre. La permeabilidad no ha variado de forma significativa desde la puesta en marcha. Iniciamos con 100 litros metro cuadrado hora bar
y actualmente estamos en 90 y no hemos tenido que recurrir a ningún SIP, ninguna limpieza de recuperación durante este tiempo de operación. El recobro, que siempre es un parámetro importante a la hora de diseñar, que tenemos para instalaciones de 97,1%, que es un punto más de lo que esperábamos en el diseño, porque en ese sentido estamos contentos. También estamos satisfechos con la integridad de la membrana, porque todos los test de integridad que hemos hecho, tenemos una media de en estos 16 meses, solo hemos encontrado por módulo 4 fibras rotas, lo cual, si contamos que son 48 módulos y cada uno tiene 10.000 fibras, es un valor prácticamente despreciable. Y por último, estamos satisfechos en no haber oxidado las membranas de ósmosis, que no seríamos los primeros ni los últimos, que teniendo aguas abajo una planta de ósmosis, por problemas de fuga de cloro, se cepillan los bastidores. Bien, sin embargo, todo lo bien que nos ha ido con la operación propia de la planta de Ultra, no nos ha ido tan bien con la planta de ósmosis inversa, porque hemos tenido problemas de biofouling. Estos problemas de biofouling no podemos decir que sean debidos a la ultrafiltración, sino siempre los hemos buscado en el depósito intermedio por distintos motivos. Lo primero que empezamos a notar a los 2 meses de funcionamiento es que los cartuchos, nosotros tenemos entre la Ultra y la ósmosis, tenemos unos filtros de cartucho con selectividad de 1 micra, que en teoría, según el papel, no se deberían de ensuciar. Pues bueno, nos empezamos a encontrar a los 2 meses de operación que se nos ensuciaban. Y no solo eso, sino que cada vez se nos ensuciaba más rápido y cada 10 días teníamos que reponer cartucho. Bueno, pues nos dimos cuenta de que el mortero de impermeabilización que habíamos empleado en el interior del depósito, en la parte baja se estaba desprendiendo. Bien, decidimos solucionar el problema usando una impermeabilización de lámina de PVC en el interior del depósito. Bueno, fue peor el remedio que la enfermedad, porque esa lámina de PVC, por pequeñas fisuras, nos generaba en la parte de abajo, en la parte baja del depósito, en el fondo, una cámara como unos 25-30 centímetros, que era como un colchón de agua al caminar por encima. Bueno, pues ese agua retenida en el interior, con un tiempo de retención muy alto, era un potencial contaminante para el agua filtrada. Tanto es así que si uno hacía un cultivo en el agua que salía de la Ultra y otro en el agua que salía del depósito, veía que a los 15 días el agua que salía de la ultrafiltración sería transparente y el agua a la salida del depósito estaba absolutamente verde y había desarrollado cantidad de vida. ¿Esto en qué lo padecíamos nosotros? Pues lo padecíamos en que nos incrementaba la presión, el delta P en las membranas de ósmosis inversa y teníamos aproximadamente cada 20 días que reemplazar cartucho. Cuando nos dimos cuenta de dónde estaba el origen del problema, evidentemente volvimos a quitar la lámina de PVC, solucionamos el problema de la impermeabilización del depósito y desde entonces el problema de biofouling se ha reducido muchísimo, pero todavía no estamos operando en las condiciones que esperábamos, porque la realidad es que cuando instalamos la planta de ultrafiltración esperábamos obtener en cuanto a la operación de la planta de ósmosis mejores resultados. Ahora, a día de hoy, limpiamos las membranas con una frecuencia de 5 meses y la última reposición de cartucho fue a los 4 meses y después de un episodio de un mar de fondo muy grande, muy mala mar. A la semana después tuvimos que cambiar cartucho. Bueno, seguimos, aprendemos todos los días, intentamos vivir con ese problema y confiamos en un futuro poder trabajar mejor de lo que lo estamos haciendo ahora, bien por eliminar el depósito, lo cual implica un coste de inversión, porque tenemos que invertir en superficie de membrana para poder trabajar con los módulos a caudal variable y la planta a caudal constante, diferente de como estamos haciendo ahora. O bien buscando alternativas como limpiezas puntuales del depósito, fuera de línea. Bueno, estamos trabajando en pilotajes, pero nosotros no llegamos a una vez sin facturar y lo que procuramos es tener la planta en marcha el mayor tiempo posible. Muchas gracias. Antes de pasar al turno de preguntas, voy a
aprovechar y expresar mis ideas y mi experiencia de muchos años de utilización de membranas. Hay que recordar que yo soy de los que empezaron a trabajar en el año 70 en desalación, o sea que ya han pasado por mí, pues hemos sido pioneros en Canarias, sobre todo en la instalación de toda la tecnología del principio, cuando todavía los fabricantes, como decían muy bien por aquí, sabían menos que nosotros de las membranas que estaban vendiendo. Cuando surge el tema de las membranas de micro y ultra, la pregunta que enseguida te haces es, vamos a ver, si yo con un filtro de arena bien diseñado puedo hacer un SDI de 1, 1,5, 2, ¿por qué mi fabricante no me da una garantía menor de 2,5 a 3? Porque un agua que en teoría ha pasado por un poro de 0,03 o 0,2 o 0,0 lo que sea, y luego pasa a través de un milipor de 0,45, que es como 1000 veces más grande el tamaño del poro, ¿por qué se quedan partículas en el filtro de milipor? Se ha pasado por un filtro pequeño, no debería quedarse nada. Luego, en teoría, desde el punto de vista técnico, el SDI de un agua cualquiera pasada por una planta de ultrafiltración debería ser 0. Como lógicamente no todos los poros de las membranas tienen el mismo tamaño y hay una curva de Gauss que será más estrecha, más ancha, incluso permitiendo que esa curva de Gauss fuera ajustada normal en cuanto a amplitud. Si tenemos un poro medio de 0,03, yo te permitiría aquí tener un poro de 0,1 o 0,2, incluso 0,3 de tamaño de poro. Teniendo en cuenta que el milipor de 0,45 tampoco debería quedarse nada en el milipor. Lo cierto es que la mayoría de los SDIs de las ultrafiltraciones están entre 0,2, están en 2, 3 hasta 4. La garantía normalmente está entre 2,5 y 3. No se le puede conseguir ningún fabricante que te dé una garantía de 1 ni de 0,5. Lo cual es la primera cosa que te choca cuando empiezas a trabajar con ultrafiltración. La segunda cosa que uno aprende cuando trabajas con estas membranas es que, claro, depende cuál es el uso de ese agua. Si ese uso no es para una membrana posterior, que puede ser electrodiálisis o osmosis inversa, tú no notas si esa agua es buena o mala. De hecho, ni miras el SDI si no tienes una planta de membranas detrás. La utilizas y punto. Lógicamente, cuando tienes una membrana detrás, la cosa cambia. Una membrana de osmosis, incluso la electrodiálisis, es una especie de test acelerado. O sea, nota muy rápidamente si ese agua tiene calidad o no tiene calidad. Entonces lo notas en que tu planta de osmosis inversa se ensucia con la velocidad que no debería. O incluso notas antes en los filtros de cartucho, que no te duran el tiempo que deberían. Ayer estuvimos hablando de plantas que tardaban los filtros de cartucho 3 días solamente de vida. Había que cambiarlos los 3 días, imagínense la ruina. Si dividimos el problema entre los dos temas importantes de uso de la membrana, que es agua de mar, muy de moda últimamente, y en el caso de tratar agua de secundario, en el caso de agua de mar, como decía, las experiencias son malas en muchos sentidos. El primer sentido es que el SDI es alto. Y el SDI tampoco se corresponde mucho con la realidad. O sea, en el sentido que, bueno, una planta de microfiltración que te da un SDI de 3, tú dices, bueno, yo tengo experiencia de 3 con filtro de arena y a mí me dura las membranas 1 año y los filtros de cartucho 6 meses. Tengo una planta de ultrafiltración con 3, pero los filtros de cartucho me duran 1 mes, no 6, me duran 6 veces menos. El SDI es el mismo. Y la planta de osmosis tengo que lavarla cada mes, no cada año. O sea, ahí hay algo raro, ¿no? O sea, ese SDI que yo mido con una planta de ultrafiltración realmente no es cierto. Hay algo que cambia, digamos, en el sentido de la medida. Por lo tanto, tenemos el inconveniente que cualquier planta de agua de mar tratada con una planta de ultrafiltración tiene unos consumos de cartuchos más elevados que una planta convencional de agua con filtros de granulares. Lógicamente, siempre que los filtros estén bien diseñados y sean en doble etapa. Ustedes pueden encontrar por ahí muchas plantas de osmosis inversa de agua de mar que tienen una sola etapa de filtración. Esas plantas no trabajan bien, lógicamente. Tienes que tener 2 etapas de filtración para conseguir un SI de calidad adecuada. Por lo tanto, ese es un problema grave de la ultrafiltración, que no me da ni la calidad que me da un sistema granular de doble etapa en agua de mar. En agua salobre ocurre lo mismo. Las características de agua salobre y agua de mar con respecto al uso no de filtro de arena es el mismo problema. Pero hay un tercer problema que es mucho más grave. En ciertas aguas, me refiero a Australia, me refiero al norte de África, me refiero a Oriente Medio,
desconozco en Canarias o desconozco en el Mediterráneo. En cierto tipo de membranas, en particular todas aquellas que son de afuera hacia adentro, si en el agua de mar hay esponjas, las membranas se destruyen con el tiempo, en poco tiempo. A partir de los 3 meses de una membrana donde en el agua de mar haya este tipo de esponjas, a partir de 3 meses se empieza a ver que el SDI empieza a subir y que el comportamiento de la planta ya es imparable. O sea, la destrucción de la membrana ya no se puede parar. En pruebas que se han hecho, pruebas pilotos, se ha comprobado ya de sobra que todas aquellas plantas que tienen la configuración de afuera hacia adentro se destruyen, y con la misma agua la que tiene configuración de adentro a afuera no se destruye. El problema está aparentemente localizado en el tema de que se destruyen durante la limpieza. Como sabéis, la limpieza de un sistema y otro son muy diferentes, y hace que las espículas, que son los esqueletos de estos seres, normalmente tienen un tamaño muy pequeño, del orden de pocas micras, de forma de punta de lanza, lógicamente, se introducen en el poro durante el lavado de la membrana, y la van perforando de forma que cada vez que el SDI va aumentando, tu vídeo va aumentando, todos los parámetros lógicamente van aumentando. Luego, digamos, hay problemas serios. Sobre todo, digo, el tema de las espículas, que es muy corriente. Grandes plantas de 300.000 metros cúbicos se han arruinado porque habría que cambiar los cartuchos cada mes y lavar las membranas cada mes, digamos meses cada mes. Por lo tanto, mi recomendación es que si algún día se tiene la tentación de poner una planta de agua de mar con microfiltración o ultrafiltración, hagan una prueba piloto y no compren las membranas antes de hacer la prueba piloto, y comparen todos los tipos de membranas posibles, y comparen sobre todo de adentro afuera con dentro. Por tanto, para mí está claro que yo no soy una persona que recomiende el uso de ultrafiltración para agua de mar, cuando yo puedo conseguir unos mejores SDI y sin problema de si en el mar hay esponjas o no hay, si hay espículas o si no hay. Sé que eso no va a afectar. Yo sé que voy a tener una planta de ósmosis, que la membrana de ósmosis se voy a lavar una vez al año, incluso más, y que el filtro del cartucho me va a durar 6 meses, no 3 días, ni 1 mes, ni 2 meses. Y en el costo de operación, lógicamente, eso es importante. Si vamos ahora al campo de la agua depurada con ósmosis inversa, en primer lugar habría que fijar si realmente la ósmosis inversa es el tratamiento de desalación adecuado para un agua depurada, o debería ser la electrodiálisis como se emplea en Canarias. Pero como ese no es el tema de esta mesa, vamos a centrarnos solamente en el tema de la micro-ultrafiltración. Lógicamente, si hemos hablado de lo mal que se comporta la ultra de micro con agua de mar, que es un agua fácil, como sabéis, es un agua limpia, es un agua fácil. Todos nos bañamos en el mar, no nos bañamos en el agua depurada. Pues lógicamente el problema se multiplica. ¿Y cómo se multiplican? Se multiplica lógicamente si tiene una ósmosis o una electrodiálisis. Si ese agua va para el riego, bueno, pues a mí no me importa qué calidad me dé o me dé esa ultrafiltración. El problema está en lo mismo: costo de operación y trabajo para el operador. Si yo tengo que cambiar, que es lo clásico, ayer hablaban de 3 días, mi experiencia es en plantas que yo he operado con ultrafiltración y ósmosis inversa, de cambiar los filtros de cartucho, eso también, 3-5 días, no suelen durar más. Y ayer hablaban de que hacían la limpieza de las membranas de ósmosis cada 20 días más o menos. Mi experiencia es también sobre 15 días. Cada 2 semanas había que lavar las membranas de ósmosis, teniendo detrás una ultrafiltración. En Canarias se instalaron muchas plantas con este diseño, ultrafiltración ósmosis inversa, y todas se cerraron. Se cerraron porque los costos de operación eran inaguantables. El agua que salía a un costo 3 veces superior al precio de venta en el mercado del agua de riego. Por tanto, la administración se ve obligada a cerrar las plantas porque no había quien comprase el agua. ¿Cómo se pudo solucionar este tema? Pues se solucionó de una forma en 2 etapas. En primer lugar, se decidió poner delante de las plantas de ultrafiltración una planta de arena, o sea, un filtro de arena, intentando eliminar una gran parte de la materia orgánica y mejorar el trabajo de la ultrafiltración.
La verdad es que los que tenemos experiencia, o que tenéis experiencia con el uso de filtros granulares con ovo deporadas, los filtros no trabajan bien. Mi experiencia es que filtros muy bien diseñados, doble tapa, antacita, arena, granate, doble capa de granate, etc. El día que conseguías eliminar más del 50% de la turbidez, ese era un día de éxito. Normalmente la turbidez la eliminabas entre el 30 y el 40%. El filtro de arena convencional no es adecuado para el uso como pretratamiento de una planta de ultrafiltración de agua depurada. Por tanto, estás perdiendo el tiempo y el dinero. Pero en un momento determinado decidimos utilizar como prueba desesperada a ver aquellas plantas políticamente no era correcta haber gastado un montón de dinero en plantas que están paradas y agricultores pidiendo agua. Se decidió hacer una prueba de cambiar el tipo de filtración previo a la ultrafiltración. Y entonces decidimos utilizar como tratamiento filtros de flujo ascendente y controlado en continuo, el típico Dinasan, Dualsan que todos conocéis. La utilización de ese filtro para nosotros fue un descubrimiento. Nosotros lo habíamos utilizado en agua potable, es un filtro que iba muy bien, pero en agua potable no tiene una gran ventaja con respecto a un filtro convencional granular. El uso de este filtro, que en principio, como sabéis, es un filtro monocapa, así que y además usa una arena de gran tamaño, de 0,8, 1, o sea, no una arena final. Cuando se introduce un filtro de este tipo como tratamiento de una planta de ultrafiltración tratando agua de secundario, de inmediato se nota la mejora. ¿En qué sentido? Que si tú obtenías solamente un 30 o un 40% de reducción con doble etapa, en un filtro granular, aquí conseguías siempre más del 90% de eliminación de sólidos. Normalmente en el rango de 95 hasta el 98% de reducción de sólidos. Y turbidez, lógicamente. Algo que realmente es impresionante. Pero, aparte de esa gran reducción de sólidos, tienes un efecto adjunto muy beneficioso cuando tratas con agua depurada. Este filtro elimina fosfatos. La eliminación de fosfatos también es superior al 90%, con lo cual, si ya las plantas antes eran caras porque tenías que añadir una gran cantidad de ácido sulfúrico para evitar la deposición de fosfato cálcico para no una osmosis inversa, y eso es lo que encarecía muchas veces por la gran cantidad de ácido que necesitaban añadir, el hecho de que un filtro de arena elimine el fosfato y te deje el agua prácticamente sin fosfato, te ahorra de golpe toda la cantidad de ácido sulfúrico que antes utilizabas para evitar los problemas que las membranas. Entonces, ¿qué se vio? Pues lógicamente se vio que muchas veces las plantas de ultrafiltración no producían agua. Estaban todo el día en marcha y no producían agua. Porque los tiempos de trabajo eran tan cortos, en vez de los clásicos 20, 25, 30 minutos, trabajaban a 6, 7, 8 minutos, que toda el agua que producían se la gastaban ellos mismos para contralavarse, por lo cual no había agua para la planta de ósmosis. Estaba la planta en marcha de ultrafiltración y la de ósmosis parada porque no había agua. Porque toda el agua producida se la gastaban ellos debido a la gran frecuencia de contralavados y porque solo duraban 5 o 6 minutos. Se vio efectivamente que ya aquellos 5 o 6 minutos se pasaban a ser media hora, digamos un tiempo de trabajo normal en una planta de ultrafiltración con agua depurada. Pero es que luego se vio, con lo cual realmente se vio que los filtros de cartucho ya no duraban 3 días, como duraban antes, solían durar un mes, 2 meses, depende. O sea, fue un cambio también económico brutal, debido a que lógicamente los filtros de cartucho habían disminuido, digamos, su frecuencia de cambio. Pero se vio algo más importante, se vio que la planta de ósmosis ya no se ensuciaba. Ya no había que lavar la planta de ósmosis cada 15 días como antes, ahora había que lavarla cada 2 o 3 meses. La pregunta es, vamos a ver, si la planta de ultrafiltración es la misma y yo he puesto un filtro solamente para quitarle carga a la ultrafiltración y que trabaje mejor, ¿por qué se ha mejorado el filtro de arena, perdón, el filtro de cartucho y la ósmosis? Se supone que a partir de ahí la calidad debería ser la misma que la anterior. Lo único que he hecho es quitarle trabajo a la ultra. Y como la ultra se dice que tiene una calidad constante de salida, yo debería tener el mismo consumo de cartuchos ahora que antes. Y la misma limpieza de la planta de ósmosis que antes. Si más o menos así, mejora. ¿Eso qué te indica? Te indica que ha hecho la mejora en los filtros de cartucho y en la planta de ósmosis no es la ultrafiltración, que sigue siendo la misma área y trabajando mal como antes,
si ves que este filtro nuevo que hemos puesto no solamente elimina fosfatos, no solamente me da un SBI mucho mejor, sino que este filtro también me elimina materia orgánica de pequeño peso molecular, que es la que realmente te ensucia y la alternativa. Por lo tanto, fue un descubrimiento el encontrar este filtro, y incluso se ha llegado a utilizar este filtro solamente con la planta de ósmosis sin tener una planta de ultrafiltración en medio. Por lo tanto, mi experiencia y mi consejo es que un diseño de secundario con una planta de ósmosis inversa, con una planta de ultrafiltración sola, eso no va a trabajar. Hay casos mostrados en estos 2 días, y si quieren que realmente trabaje bien, tienen que usar como tratamiento un filtro de flujo ascendente y lavado en continuo, y de esa forma tendrán ustedes una planta de ósmosis con un trabajo aceptable que el operador puede llevar con alegría, digamos. Y ahora pasamos al tema de preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola, soy Fernando Valera de Ello. No sé si tengo algún amigo dentro de la sala, pero cuando acabe igual tengo alguno menos. Pero como es una mesa de explotadores y no quiero dejar solo a José Mesa lo que ha dicho, quiero hacer una reflexión sobre lo que decía de los problemas que hay. Yo diría que entre ingeniería, sobra y explotación y mantenimiento, las plantas, todavía tenemos plantas que están operando desde hace más de 2 años, que eso es la garantía que dan. Estamos hablando de plantas de 3, 4, 5 años que tienen problemas todavía de origen y que no somos capaces de resolverlos. Los costes de operación y mantenimiento ligados a todos estos problemas son altísimos. Un mal diseño que puede durar toda la vida, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y ayer el Ministerio estaba apuntando 2 o 3 cosas que yo creo que como filosofía son importantes. Una es que no van a pagar lo que no funcione. Otra es que ya no hay bajas temerarias, sino que todas son temerarias, algunas son ruinosas. Y luego Casañas también dijo que le teníamos que pagar las membranas más caras. Yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente unirnos todos de una primera vez, porque pasan los años y seguimos cayendo siempre en los mismos problemas. No somos capaces de diseñar cosas que después son operables al coste efectivo, tanto de materiales, de renovación, de personas trabajando. Fallan muchísimas cosas y siempre estamos con lo mismo. Y siempre al final pagamos porque nadie se atreve a no pagar la obra, conseguimos que no funcione, seguimos con los mismos problemas y lo único que vamos haciendo es pues, alargar el tema y todos aquí, como decía él, vamos a explicar a la cara las cosas que funcionan y las que no funcionan. Hay muchas que no funcionan, pero es que hay muchas que no funcionan que son repetidas. Y entonces llega un momento que como explotadores somos gestores, deberíamos decir alguna cosa y bueno, no sé, igual solamente pasa en Cataluña, que ahora, no sé, si somos independientes a lo mejor pasa en un sitio, ¿no? Pero vamos, no. Yo creo que pasa en toda España por lo menos y lo que da rabia es que siempre caigamos en los mismos problemas y que nos encontramos con falta de instrucciones, como decía él, o falta de soluciones. El servicio postventa no es el adecuado porque en muchos casos falta técnicos adecuados en los 2 lados para poder pasar correctamente la información, pero no en el último momento cuando se acaba la construcción o la UCE, sino durante todo el tiempo. Bueno, es una reflexión y si alguien me quiere saber la respuesta, Señorita, Javier por aquí. Van a responder a... ¿Lo oye? Sí. Hola, José Antonio Gil, de Grupo Soy Bustel. Enhorabuena a todos los ponentes, unas presentaciones muy interesantes. Yo voy a lanzar una pregunta general a todos, más que nada porque tengo curiosidad. Hoy se ha hablado mucho de... Bueno, la pregunta va encaminada a bioreactor de membrana y enfocada a la eliminación de nutrientes. Hoy se ha hablado mucho de membrana
Ya sabemos de sus ventajas, desventajas, movimientos, etc. Pero para eliminar el hidrógeno y el fósforo soluble seguimos dependiendo de la biomasa. La práctica actual, entre la biomasa se puede mirar de otra manera, pero la práctica actual incluye más de un tanque para eliminar estos nutrientes, aerobio, anóxido, anaerobio. Y bueno, en grupos de gusto nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Podríamos eliminar los nutrientes en un solo tanque? Y para responder esta pregunta, lo aplicamos a la planta que mi compañero Javier ha mostrado anteriormente en los resultados. Y estamos consiguiendo los rendimientos de la DQO y de hidrógeno total de más del 95% y de fósforo total alrededor del 80%. No encuentro referencias de plantas full scale de que se haga esto, todo en el mismo tanque. Me gustaría saber si alguno de los ponentes, con las plantas que están llegando, puede dar algún dato. Y es que tampoco sé hasta dónde puedo llegar utilizando la planta. La planta lleva 3 meses funcionando, hemos alcanzado estos porcentajes de eliminación, pero no sé hasta dónde puedo llegar. No sé si alguno puede proporcionar algún dato al respecto. Gracias. En nuestro caso, no solo lo tenemos todo en un mismo tanque, sino que además las membranas también están en un mismo tanque. Desoyendo la recomendación de los fabricantes, también a nuestro criterio decidimos que la mayor parte de nuestras plantas, en el caso de membranas sumergibles, instalarlas en el mismo tanque de aireación para aprovechar parte del oxígeno para la aireación de la biomasa y ahorrándonos de esta forma la recirculación que tienes que hacer entre los distintos tanques. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay una supuesta desventaja que es que cuando haces limpieza puedes alterar la biomasa, que el producto químico, pero es irrelevante. Entonces, yo creo que esa es una ventaja y nosotros estamos haciendo la identificación de dosificación en el mismo tanque simplemente por compartir. Hay una ligera compartimentación y unas zonas con difusores y otras sin difusores o difusores apagados. No veo ningún problema. ¿Qué porcentaje de eliminación de fósforo estás alcanzando? De fósforo no lo recuerdo. He visto que el nitrógeno era bastante alto, por encima del 95% de fósforo. No lo sé decir. La ponencia que presentamos en sí que está y si no, recuerdo un correo electrónico, no lo recuerdo. Es que prefiero no inventar. ¿Otra pregunta? Hola, soy Loisa Ferraro de Clima. Quería preguntarle a José Misa si hay alguna dosificación, no, Juan Carlos González, perdón, si hacen alguna dosificación de producto químico con un bactericida en el tanque intermedio antes de entrar a la última. No. Ni lo han probado, ni nada. Nos planteamos dosificar hipoclorito, pero al final la experiencia demuestra que cuando se dosifica hipoclorito el problema del biofouling va a más, no va a menos. Y lo que hacemos, cuando tuvimos un problema con la impermeabilización, lo que hacíamos era limpiezas pero fuera de línea. Parábamos la planta, metíamos un choque de 50 ppm de cloro al depósito, tirábamos ese agua y volvíamos a arrancar. Eso ahora mismo no tenemos optimizado, lo hacemos en prácticamente 2 horas. Y si yo cada mes tengo que hacer eso 2 horas, ya lo firmo para controlar el fuego, lo firmo ya. Eso no es nada, ¿no? Pero no dosificamos nada en línea. También nos planteamos dosificar algún tipo de coagulante cloruro férrico antes de la ultra para retener más materia orgánica. Lo que pasa es que al final también pensamos que eso puede generar un problema mayor, o bien con las membranas de ósmosis, o bien con la propia ultra. Y estamos haciendo un pilotaje a ver qué tal va, antes de probar una escala industrial. ¿Alguna referencia de utilizar férrico, acetónico, también antes son membranas sumergidas? Entonces sí que se dosifican en este depósito, algún coagulante y sí que se mejora, pero claro, que sí que se mejora, pero claro, hay que hacer ensayos. Y era también un poco en la línea de los Dinasan y los Dualsan, también si dosifican coagulantes, si se puede mejorar los rendimientos en estos filtros de flujo ascendente con la dosificación de coagulantes, cabeza.
Sí, normalmente llevan aluminio y coprolito. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes.